ejemplo de esta presión osmótica. Este es el momento antes de la presión osmótica. Dos soluciones con diferente concentración de moléculas. El lado derecho tiene una concentración más alta y el lado izquierdo una menor concentración. Y al medio se encuentra la membrana semipermeable. Posterior a la ósmosis, vemos que la solución en ambos lados, la concentración es igual. Sin embargo, existe un desnivel en el nivel del agua, ¿no es cierto? Y también existe una diferencia de altura. Esa es la conocida como presión osmótica. Una solución de azúcar más concentrada tendría presión osmótica mayor y atraería el agua a un nivel más alto en el tubo. Una solución de azúcar al 10% produciría en el tubo un ascenso aproximadamente el doble que la solución al 5%. El texto nos habla de que en el anterior ejemplo existe una solución del 5% de azúcar. Si existiera una solución del 10%, se daría un ascenso de aproximadamente el doble. Aquí también podemos ver el ejemplo de la ósmosis. Vemos dos soluciones con diferente concentración. Por un lado, el lado izquierdo, hay una baja concentración de soluto y al otro lado derecho, hay una alta concentración de soluto. Y al medio está la membrana semipermeable. Posterior a la ósmosis, ambas concentraciones se equilibran, sin embargo existe un desnivel en la altura, ¿no es cierto? Y eso es lo que se conoce como presión osmótica. Como hemos visto, la diálisis y la ósmosis son dos casos particulares de difusión. ¿Y cuál es el concepto de difusión? La difusión es el término general para definir el movimiento de moléculas de una región de alta concentración a otra más baja. ¿Por efecto de qué? De la energía cinética de las moléculas, por el movimiento que tienen las moléculas dentro de sí, como hemos podido ver en el ejemplo del agua caliente y el agua fría y la tinta. Aquí está el ejemplo de la diálisis, que es cuando deja pasar algunas moléculas más pequeñas o algunas soluciones, mientras que otras se quedan en el otro lado. Y la ósmosis, cuando se da un equilibrio en la cantidad de moléculas en ambas soluciones. La diálisis es la difusión de partículas disueltas soluto a través de una membrana semipermeable. Ese es el concepto importante. Y por otro lado, la ósmosis es la difusión de moléculas de solvente a través de la misma. En los sistemas vivos, las moléculas de solvente son casi siempre de agua. Aquí tenemos otro ejemplo de diálisis. Entra una pequeña bolsa semipermeable con, por un lado, macromoléculas, proteína de color azul y por otro lado, un soluto de color rojo. Aquí lo tenemos antes de la diálisis. Está todo contenido dentro de la membrana y posterior a la diálisis
Solamente las moléculas de soluto salen al exterior y las moléculas de proteína se mantienen dentro de la, podemos llamarlo bolsa o membrana semipermeable. En los líquidos de cualquier célula viva se encuentran sales, azúcares y otras sustancias en solución. El líquido, pues, tiene cierta presión osmótica. Aquí otra vez podemos ver la presión osmótica, ¿no es cierto? La membrana semipermeable y podemos ver el flujo del solvente y las moléculas de soluto. Nota, podemos definir presión osmótica como la presión causada por la diferencia en la cantidad de solutos o moléculas entre soluciones o fluidos, separados siempre por una membrana semipermeable. En esencia, la presión osmótica es la presión necesaria para detener el flujo de agua u ósmosis. El texto nos dice, cuando la célula se sumerge, cuando la célula entra en un líquido con la misma presión osmótica, no hay movimiento neto de moléculas de agua, ni dentro ni fuera de la célula. Esto es, la célula ni se hincha ni se encoge, por lo que decimos que el líquido es isotónico o isosmótico. Esto respecto a la célula. Y esto que puede sonar un poco complicado lo vamos a explicar de otra forma. En otras palabras, un líquido isotónico o isosmótico es una solución con la misma concentración de solutos y presión osmótica que los fluidos corporales. Puede ser, por ejemplo, sangre o célula. Al tener una condición de tonicidad igual, permite el intercambio equilibrado de agua y electrolitos. Esto sin causar hinchazón ni contracción celular, siendo clave para reponer líquido. Aquí vemos una condición isotónica, ¿no? En donde hay un intercambio equilibrado de agua y de electrolitos. ¿Y esto por qué es importante? Es importante sobre todo en algunos procesos médicos. Normalmente el plasma sanguíneo y todos los líquidos del organismo son isotónicos, pues contienen la misma concentración de sustancias disueltas que las células. Si la concentración de sustancias disueltas en el líquido circundante es mayor que la existente dentro de la célula, el agua tiende a salir de la célula porque ésta se contrae. Si por otro lado el líquido es hipertónico respecto a la célula, si el líquido tiene menos sustancias disueltas que la célula es hipotónico. Aquí vemos las dos diferencias. Hipertónico, el agua sale, ¿no es cierto?, de la célula. Y eso lastima sobre todo aquí, los glóbulos rojos. Sustancia hipertónica es aquella con una mayor concentración de solutos que otra solución, provocando la salida de agua de las células por ósmosis. Entonces, esto sucede si introducimos una sustancia hipertónica en la sangre. Va a tener como resultado que las células expulsan agua. Por otro lado, si es hipotónico, va a recibir agua, ¿no? Dentro de ella va a haber un intercambio. Sustancia hipotónica es aquella que tiene una menor concentración de solutos que el interior celular. Por ejemplo, el plasma sanguíneo.
Provoca la entrada de agua en las células por ósmosis, lo que las hincha y puede causar hemólisis. Entonces aquí está la diferencia entre hipertónico e hipotónico. ¿Y por qué es interesante esto? Porque se utiliza en los sueros fisiológicos, que creo que todos hemos usado o hemos visto alguna vez. El agua tiende a entrar a la misma haciendo que se hinche la célula. Una solución de cloruro de sodio al 0,9%, que a veces se llama suero fisiológico, es isotónica para las células humanas. Por otro lado, los glóbulos rojos en una solución al 0,6% de cloruro de sodio se hinchan y revientan, en tanto que en una solución al 1,3% se contraen, pero los colocados en cloruro sódico al 0,9% no se hinchan ni se contraen. Entonces ya tienen un nuevo tema de conversación hoy día en el almuerzo. Van a decir, ¿sabían que el suero fisiológico es isotónico y que tiene una concentración del 0,9% de cloruro de sodio? Todos van a quedar sorprendidos seguramente por esa información. Y aquí una pequeña aclaración, ¿no? El texto dice que el suero fisiológico al 0,9% es isotónico para nosotros. Esto significa que la concentración de sal fuera de la célula es igual a la concentración dentro de la célula. Y lo subrayo. Esto da como resultado que el agua entra y sale a la misma velocidad. Por eso el texto dice que los glóbulos rojos no se hinchan ni se contraen. En otras palabras, es su estado ideal. Por otro lado, una solución hipotónica, que es al 0,6%, da como resultado que hay más sal dentro de la célula que afuera. Por lo tanto, el agua sale hacia adentro de la célula por ósmosis. Como resultado, la célula se infla como un globo. El texto advierte que los glóbulos se hinchan y revientan. A este proceso se le llama hemólisis. Muy bien, entonces ya sabemos que es isotónico, hipotónico y también hemólisis, cuando las células se hinchan y revientan. Bien, y entramos al punto 8. Membranas celulares y prostaglandina. Vamos a ver algunas características de las membranas celulares y también por qué las prostaglandinas son importantes, a pesar de que duran solamente un minuto. Algunas sustancias elaboradas por la célula tienen una duración que acaso se prolonga hasta el momento que la célula muere. Hay algunas sustancias, por ejemplo, el ADN, el gen, algunos compuestos como la cromita que duran toda la vida de la célula. Sin embargo, hay otros que tienen un periodo muy corto de vida. Este es el caso de las prostaglandinas. Su duración es de alrededor de un minuto. A pesar de ser tan poco su tiempo de vida, estas sustancias promueven grandes cambios en la fisiología de nuestro organismo. De ahí que sean consideradas como hormonas. Si bien su naturaleza química y sus patrones de acción y degradación metabólica muestran algunas diferencias con las verdaderas hormonas. Quien descubrió esta prostaglandina fue el señor Ulf von Euler, un investigador de Suecia que la descubrió en el líquido seminal, en el semen, y atribuyó
tu biosíntesis a la próstata. Sin embargo, hoy en día todos conocen, todos saben que este elemento es producido por casi todos los tejidos del cuerpo, la prostaglandina. La lista de fenómenos fisiológicos en los que participa la prostaglandina es muy amplia. Poco después de su descubrimiento se comprobó su capacidad de inducir contracciones en el músculo liso, también de manera especial en el aparato reproductor femenino, con el cual se facilita el avance de los espermatozoides hacia el ducto del óvulo o oviducto. Entonces, este elemento, la prostaglandina, es tan importante que incluso colabora en la reproducción humana, ¿no? Y solamente dura alrededor de 1 minuto. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta, tal vez duda. Ok, creo que no. Entonces entramos al punto 9, que se llama uniones intercelulares e intercomunicación. En este punto vamos a ver cómo se juntan las células, qué tipos de uniones tienen, ¿no? Cómo se mantienen juntas, cómo se construye, en otras palabras, el tejido. Uno podría imaginarse que las células están adheridas entre sí mediante algo equivalente a una sustancia péptica que actúa como un cemento para las paredes de las células vegetales vecinas. Sin embargo, esta comparación resulta poco afortunada, resulta lejos de la realidad. Las preguntas: ¿cómo se mantienen juntas las células? ¿Qué tipo de unión tienen? ¿Qué las une a las células? Nos dice el texto: las células de tejidos animales han desarrollado estructuras de unión tan finamente diseñadas que no solo le garantizan el refuerzo mecánico del tejido, sino también la indispensable plasticidad y también comunicación que les permite funcionar, interfuncionar de manera armónica y coordinada. No nos olvidemos que el conjunto de células da paso a el tejido, ¿no? Las uniones identificadas hasta hoy son de 3 tipos. La primera es hermética o estrecha. Esta se encuentra aquí. Es un tipo de unión estrecha o hermética. La segunda es adherente o desmosoma y se encuentra aquí. Podemos decir que es como un cepillo de cabello, ¿no? Por dar una explicación más, una analogía más práctica. Y la última es la unión en hendidura o comunicante, que podemos verla aquí. Empecemos con la unión hermética o estrecha. Es un área de fusión o contacto íntimo entre la membrana de células contiguas. Funciona como una especie de selladura que oblitera una parte del espacio intercelular. Aquí podemos ver una unión estrecha, ¿no? Hay una célula A, una célula B y hay grupos de proteínas de uniones estrechas. Y de esa forma se mantiene pegado estos dos tipos de células. En invertebrados, esta unión se llama
tabicada. Las uniones herméticas se localizan ¿en qué parte del cuerpo? Principalmente el epitelio del tubo digestivo, en las glándulas, en los tubos proximales del riñón y también en la vejiga urinaria. Tenemos también el desmosoma o adherente y se puede comparar con remaches o puntos de soldadura. Junto a él se localizan numerosos microfilamentos, pequeños filamentos, tanto en el citoplasma como en el espacio interstitio que media entre las dos membranas. Y aquí podemos ver ejemplo de desmosoma y las caderinas. El desmosoma se localiza en el epitelio digestivo, en la parte del epitelio digestivo, en una parte del corazón que es el miocardio, en el tejido de la piel y también en tejidos conectivos. Una variante de esta estructura es el tipo cinturón. Se trata de una banda de microfilamentos que circundan la célula a manera de cercha. Los desmosomas han sido comparados con remaches que unen fuertemente las membranas de las células adyacentes. El contacto entre las células está mediado por caderinas. Aquí podemos ver un ejemplo de este tipo de unión adherente o desmosoma. Y por último tenemos la unión comunicante, también conocida como hendidura. Es una región de diminutos canales, alrededor de 2 nanómetros de diámetro, que interconectan citoplasmas a manera de plasmodesmos. Este tipo de uniones permite el intercambio de iones y pequeñas moléculas. Estos ayudan a transmitir y sincronizar señales eléctricas, donde en las células musculares del corazón y también en el tejido nervioso. Y aquí podemos ver dos tejidos, dos células y su unión, la unión de hendidura o la unión comunicante. Hay un canal de hendidura y de esa forma quedan cerrados. Sin embargo, también nos dice que permite el intercambio de iones y pequeñas células. Por eso también puede tener una forma cerrada y una forma abierta. Muy bien, nos acercamos al punto 10. Para el punto 11 hay una dinámica en donde les envío un enlace para que puedan responder algunas preguntas, ¿no? Para hacer un poco de práctica. Entramos al punto número 10, el citoplasma. Encerrado por la membrana del citoplasma, el citoplasma está formado por una masa gelatinosa. Aquí podemos ver el citoplasma que se encuentra dentro de la célula y está rodeada por la membrana plasmática. Dentro del citoplasma está también el citosol. Y también tenemos un elemento conocido como citoesqueleto, que contiene un número de organelos en su interior. Ahora vamos a ver qué es citosol y qué es organelo. Citosol, el citosol constituye el 30% del peso total de la célula. Un tercio de la célula de su peso va a ser el citosol. Y está constituido por una serie de compuestos hidrosolubles.
o compuestos que se disuelven en el agua, constituyendo la sustancia fundamental de la célula. Esta penetra en todos los rincones de la célula y también es donde se realizan los procesos de transformación de energía. En otras palabras, el citosol es una matriz amorfa, sin forma, que ocupa los espacios que quedan entre los organelos celulares, los ribosomas, el aparato de Golgi. En medio de todo está el citosol. Y el citoesqueleto, como lo menciona el nombre, va a ser una especie de andamiaje, una especie de esqueleto. El citoesqueleto le confiere a la célula su forma característica, ya que establece una serie de andamiaje, una serie de armazón, de finas fibras, donde se fijan los diferentes organelos y mediante las cuales se ponen en contacto o comunican entre sí. Aquí podemos ver un ejemplo, varios ejemplos de citoesqueleto. Podemos ver a la mitocondria, a los ribosomas, al retículo endoplasmático y atravesado por todo está este elemento conocido como citoesqueleto, que va a sostener, que va a anclar los diferentes organelos dentro de la célula. Y tenemos algunos tipos de citoesqueleto: microtúbulos de color verde, filamentos intermedios de color azul y microfilamentos de color morado. Lejos de ser una estructura estática y rígida, el citoesqueleto está formado por fibras de proteína que se mantienen en constante movimiento y también en constante transformación. Continuamente se desprenden trabéculas y son reemplazadas por otras en diferente dirección o amplitud. Ahí hemos visto algunos ejemplos de citoesqueleto. Se ha observado que la función de esta compleja estructura se manifiesta de diversas maneras. Por un lado, una parte del citoesqueleto, la menos dinámica, brinda a la célula una consistencia y una forma regular. Las proteínas que conforman esta parte, la parte más, podemos llamar resistente, pueden ejemplificarse con la queratina. ¿Qué es la queratina? Es la proteína que da textura y cuerpo al pelo, a las uñas, a las espinas, que es muy requerido en tratamientos estéticos, ¿no? Hay algunas personas que buscan shampoo con queratina, algunos elementos con queratina, cremas, etc. Otra parte del citoesqueleto está representado por una serie de proteínas. ¿Qué tipo de proteínas? Unas proteínas que forman un sistema relacionado directamente con el movimiento celular. Por ejemplo, la miosina y la actina, que forman un complejo esqueleto-músculo dentro de la célula. Aquí podemos ver un músculo que se desintegra en fibras musculares, más adelante en miofibrillas, en sarcómero, y ahí dentro está la miosina y la actina, que forman una especie de esqueleto, músculo dentro de la célula. Y el texto nos dice que la miosina conforma una especie de armazón que cruza todo el citoplasma. Aquí la tenemos a la miosina. Y por otro lado, la actina
Es una especie de tejido que anda sobre la primera como una enredadera y da flexibilidad a la estructura. Y ahí tenemos un ejemplo de actina y también de miosina. Hasta aquí alguna pregunta, tal vez, duda. Ok, continuamos entonces y entramos al punto 11, que es conocido como el núcleo de la célula, ¿no? ¿Cómo está formada ese núcleo de la célula? ¿Cómo funciona el núcleo de la célula? Cada célula eucariota contiene un pequeño cuerpo, generalmente de forma esferoidal u ovalado, que se llama núcleo. En algunas células ocupa una posición bastante fija, generalmente cerca del centro. En otras, ese núcleo puede moverse libremente y encontrarse en cualquier punto de la célula. Aquí vemos una célula animal y aquí podemos ver claramente el núcleo. La membrana que recubre al núcleo presenta un aspecto arrugado, rugoso, debido a la presencia de una abundante cantidad de polisomas que la recubren en su parte externa. De hecho, esta superficie membranosa se encuentra formada por dos capas que están separadas entre sí por un espacio de alrededor de 15 nanómetros. Estas dos capas membranosas forman en sí dos esferas concéntricas. La externa nos dice está cubierta por un elemento conocido como polisomas y la interna tiene un aspecto completamente liso. De esta manera, el núcleo queda aislado del resto de la célula y a nivel de estas membranas, a través de un elemento conocido como poros o nucleoporos. En este espacio de nucleoporos es donde ocurren los procesos de intercambio entre el núcleo y el citoplasma. Y ahora vamos a ver qué es este nucleoporo. ¿Qué forma tiene el nucleoporo? Se ha observado que cada poro o nucleoporo presenta una estructura en forma de flor, constituida por 8 secciones, a manera de pétalos o rebanadas, en cuyo vértice, que coincide con el centro, se encuentra un pequeño orificio, un pequeño espacio, un pequeño hueco que va a permitir el intercambio de sustancias. Estas estructuras, los nucleoporos, ejercen la función de diafragma. ¿Qué hace un diafragma? Es decir, pueden cerrarse o abrirse, impidiendo o dando paso a las moléculas que fluyen en uno u otro sentido. Los poros se encuentran conectados entre sí mediante delgadas fibras. Aquí podemos ver algunos puntos, algunos ejemplos de estos nucleoporos. Aunque aún no se conoce con detalle la estructura fina, no se sabe con exactitud cómo funcionan, cómo está constituido estos microporos y los mecanismos de funcionamiento de estos
poros nucleares o microporos, se ha observado que los componentes necesarios eh, para llevar a cabo procesos como la duplicación de ADN o la síntesis de ARN. ¿Se acuerdan que les dije que ADN y ARN no es lo mismo? Cuando se duplica o se va a dar la síntesis de ARN, estos entran al núcleo a través de los nucleoporos. La salida de ARN hacia el citoplasma para llevar a cabo la síntesis de proteínas ocurre también en este nivel. Entonces los nucleoporos son más importantes de lo que pensábamos. No se olviden que el ADN hace el trabajo de guardar, transmitir y usar la información genética para construir y mantener un organismo. Y por otro lado, el ARN se encarga de dirigir las etapas intermedias de síntesis en los aminoácidos. No almacena información como el ADN, sino que la transfiere. Entonces, ADN y ARN son diferentes, no se olviden de eso. Dentro del núcleo también podemos encontrar a la cromatina, que está formada por delgados hilos de ADN. Aquí podemos ver unos hilos amarillos, que son hilos de ADN. Y también proteínas, que forman estructuras complejas conocidas como nucleosomas. Y un ejemplo de nucleosoma está el ADN y también están los diferentes tipos de histonas. Las proteínas que participan de la cromatina son de diferentes tipos, dentro de los cuales abundan las histonas. Se han reconocido 5 tipos diferentes de histona. ¿Qué tipos son? H1, H2A, H2B, H3 y H4. Esas son algunas denominaciones de las proteínas de las histonas. Por lo que vemos, estos nucleosomas resultan del enrollamiento de las moléculas de ADN. Ahí está la molécula de ADN y también de las histonas sobre sí mismas, lo que forman pequeñas granulaciones o nudos sobre un eje a manera de solenoide. Aquí podemos ver, es como un pequeño amarrado, ¿no? Es un elemento amarrado con histonas. Nos dice el texto, la organización de la molécula de ADN y también de proteínas como las histonas en pequeñas unidades o nucleosomas. Y el arreglo de estas en finos hilos de la cromatina adquiere la forma de cromosomas cuando la célula entra en proceso de reproducción. Ahora mismo, por ejemplo, podemos ver aquí a los nucleosomas, ¿no? Esta es su forma común, su forma cotidiana. Pero al momento de la reproducción, estos adquieren la forma de las cromosomas. ¿Y cuáles son las cromosomas? ¿Qué forma tienen los cromosomas? Ahí están. De ahí viene la importancia de las histonas y también de los nucleosomas. Muy bien, aquí vamos a tener un pequeño corte. Les voy a pasar una pequeña actividad para que resuelvan más tarde.
Les voy a pasar el código para que participen en la actividad, que la vamos a desarrollar más tarde. Denme un segundo. Muy bien, como ya saben, les pasé el enlace, pueden hacer doble clic y aquí solamente ponen su nombre y le ponen empezar. Muy bien, entonces pueden ir entrando y antes de que llegue nuestra hora vamos a iniciar. Entonces sigan ingresando y esta actividad igualmente queda, pueden realizarlo más tarde, en la tarde, en la noche, así que no se preocupen. Dice cómo iniciamos el juego. No, no aparece el botón de iniciar. Como les comenté, quería que entren y al finalizar la clase vamos a iniciar con la actividad, unos minutos antes de que acabe nuestra hora. Tenemos que aprovechar y avanzar lo más que podamos. Entonces, esa actividad va a ser una pequeña diversión hasta el punto 11. ¿Ok? Sigan entrando. Antes de que acabe la hora, voy a dar inicio para que podamos empezar. O incluso puedo dar la orden ahora si quieren para que empiecen, pero tenemos que avanzar la clase. Muy bien, entonces entramos en el punto 12 o cromosomas. La actividad del ejercicio lo pueden resolver después, no se preocupen. El punto 12 cromosomas nos va a hablar justamente de este elemento que está dentro de la célula, ¿no? Recientemente se empieza a conocer a fondo
la estructura y morfología de los cromosomas, gracias al desarrollo de elementos microscópicos y también gracias a la tecnología molecular moderna. Como hemos visto, la célula produce cromosomas al momento de su reproducción celular. Como hemos visto también aquí con los nucleolos, ¿no es cierto? O los nucleosomas. Los cromosomas pueden observarse en el microscopio solamente durante la reproducción celular, ya sea en mitosis o también en meiosis. En tanto, la célula eucariota, la que tiene un núcleo bien definido, no se encuentra reproduciéndose, el contenido cromosómico está diluido, es invisible, mediante el uso de colorantes específicos. Entonces, ¿cuándo podemos observar a las cromosomas? En el momento de la reproducción celular. Toda vez que la mayoría de los estudios cromosómicos se realizan durante la fase reproductiva. La mayoría de los estudios de los cromosomas se realizan en la fase reproductiva, porque es mucho más fácil observarlos, estudiar. Estos pueden observarse como estructuras dobles, es decir, formados por dos cromátidas hermanas, separadas longitudinalmente, casi a todo lo largo, excepto en un punto, el centrómero que las une. Aquí podemos ver el punto de fusión, punto de unión, que es el centrómero. ¿Qué es lo que une ambas cromátidas? Cada uno de estos podemos llamarlo puntos o palos que tienen una forma rugosa, son las cromátidas y se unen en el centrómero. Una célula con dos series completas de cromosomas se dice que es diploide. La célula espermatozoide y también el óvulo solo tienen una de cada pareja de cromosomas. Por ello se consideran haploides. Y aquí vamos a explicar esto de diploide y haploide. Haploide viene de la palabra haplo, que significa simple o sencillo. ¿Qué son estas células? Son células que solo tienen una de cada pareja de cromosomas. Siguiendo aquí, solo tienes una copia de cada página del manual o una copia del progenitor. El texto identifica específicamente a las células sexuales, el espermatozoide y también el óvulo. ¿Cuántas cromosomas tiene el espermatozoide? Tiene 23 cromosomas. ¿Y cuántos cromosomas tiene el óvulo? Tiene 23 cromosomas. Y el ser humano tiene 46, ¿no es cierto? Entonces, la unión del espermatozoide y el óvulo va a dar como resultado 46 cromosomas. Por eso se dice que al tener solamente una copia, una línea de estas cromosomas es haploide. Este palito que vemos aquí, este es un cromosoma haploide. En el espermatozoide hay 23 de este tipo de cromosomas haploide y en el óvulo 23 de este tipo de cromosomas haploide, que más adelante se transforman en 46 cromosomas. Estas células haploides tienen exactamente la mitad de cromosomas
las células somáticas de la misma especie. Cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide, se unen las dos series de cromosomas y se restaura el número diploide, que son 46 cromosomas. Y aquí vemos el ejemplo de un varón que entrega su espermatozoide con 23 cromosomas y una mujer que entrega su óvulo con 23 cromosomas. Como resultado da 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas. Y nos dice el texto, el número, la forma y el tamaño de estos cromosomas forman lo que se conoce como cariotipo. Es decir, la fórmula cromosómica que es constante para cada organismo. Las células que constituyen a un determinado individuo contienen la misma fórmula cromosómica. Esto es, el mismo número, forma y tamaño de cromosomas. Y aquí vemos un cariotipo masculino normal, en donde los primeros 22 pares son iguales, hasta llegar al par número 23, ¿no? Que tiene una forma diferente. Aquí en el cariotipo femenino normal, vemos igual una forma y tamaño idéntico, solamente cambia en el par de cromosomas 23. ¿Por qué cambia? Porque el cariotipo masculino es XY y el cariotipo femenino es XX. Diferentes especies presentan cariotipos distintos, aun cuando pensemos que la distancia evolutiva que media entre algunas de ellas no debe ser demasiado amplia. Entonces, entre diferentes especies va a haber cariotipos diferentes. Aún entre especies muy cercanas entre sí, podemos encontrar importantes variaciones en el número cromosómico, en el número de las cromosomas que presentan, tal como se advierte, por ejemplo, entre diferentes especies del mismo género en la gallina o también en las levaduras. Y aquí les traigo una similitud, una comparación entre el cariotipo de un humano y un chimpancé. Podemos ver que tiene, igual que nosotros, 23 pares de cromosomas. Sin embargo, hay una diferencia en el tipo de cromosoma número 2. Es una forma más alta, la del ser humano, y la del chimpancé se divide en dos pequeños cromosomas, 2A y 2B. Entonces ahí se encuentra una diferencia muy clara entre el cariotipo humano y el cariotipo de un chimpancé. Aquí hay algo para definir, para comprender. Vamos a hablar acerca de los pares nucleótidos. Los pares de nucleótidos o pares de bases son unidades fundamentales del ADN, que consisten en dos bases de nitrógeno unidas por puentes de hidrógeno, que forman los peldaños de la doble hélice. Aquí podemos ver una forma típica de ADN. Y estos pares nucleótidos son las unidades fundamentales del ADN. El texto nos dice, los cromosomas están constituidos por la molécula de ADN.
cuya dimensión es derivada de la cantidad de estos pares nucleótidos. Varía de una pareja de cromosomas a otra y, por supuesto, de una especie a otra. Todos los pares de cromosomas de una célula diploide son diferentes entre sí. En el ser humano, nos dice, se presentan 22 pares de cromosomas que forman parejas idénticas o autosomas. Esto lo vimos antes, ¿no es cierto? Los primeros 22 pares de cromosomas son autosomas. Y el par número 23 es conocido como heterocromosoma o cromosoma sexual. ¿Por qué? Porque es la que define las características sexuales de la especie. Por ejemplo, en el ser humano, en la mujer va a estar formado por los cromosomas XX. Y en el hombre o varón va a estar formado por los cromosomas XY. Aquí podemos ver, como hemos visto antes, los cromosomas hasta el número 22 son autosomas. Y el número 23 es el conocido como heterocromosoma o cromosoma sexual. En el hombre XY, en la mujer XX. Muy bien, hasta aquí se entiende bien acerca de los cromosomas, autosomas, heterocromosomas y también el cariotipo, las diferencias del cariotipo entre el humano y el chimpancé. No se olviden, 46 cromosomas tiene el ser humano, o 23 pares de cromosomas. Y el óvulo y el espermatozoide son haploides. Tienen una sola de cada pareja de cromosomas. Ahí está, célula haploide, 23 cromosomas haploides y el óvulo, 23 cromosomas haploides. Lo que va a dar lugar a 46 cromosomas diploides. Muy bien. Entonces entramos en el punto número 13, el nucleolo. ¿Qué es el nucleolo? El nucleolo es el cuerpo esférico que se encuentra ¿dónde? Al interior del núcleo, el núcleo de la célula. Puede ser único o estar acompañado de otros nucleolos. En su interior, estos nucleolos contienen una profusa maraña de filamentos de estructura plumoso de cromatina. Aquí podemos ver un ejemplo de nucleolo y es algo enredado, ¿no? Una maraña de estructuras de cromatina. Estas estructuras están directamente relacionadas con la síntesis de molécula de ARN ribosomal de los ribosomas. Y también vamos a ver acerca de los centriolos y los usos. ¿Qué es un centriolo? ¿Para qué sirve un centriolo? Las células de los animales y de algunos vegetales inferiores, nos dice, poseen cerca del núcleo dos pequeños cuerpos cilíndricos, teñidos de oscuro, que son conocidos como
centriolos, los cuales desempeñan un papel durante la división celular. Se separan, emigran a polos opuestos de la célula y organizan el uso entre ellas. ¿Cómo se ven estos centriolos? Tienen esta forma de aquí. Yo hago una analogía con las bombillas, ¿no? Conjunto de bombillas con una forma de estrella. Con el microscopio electrónico se ve cada centriolo como un cilindro hueco, en cuya pared aparecen enclavados 9 grupos de túbulos paralelos, orientados longitudinalmente con 3 túbulos en cada grupo. Podemos ver 9 esquinas con 3 túbulos en cada grupo. Los cilindros de los dos centriolos tienen una orientación típica con sus ejes longitudinales, perpendiculares entre sí. Al comenzar la división de la célula, estos centriolos se desplazan, hacia los lados opuestos de la célula. Aquí vemos cómo se empiezan a desplazar. De cada centriolo se proyecta un racimo de filamentos radiales, llamados áster. Vemos filamentos, y entre los centriolos que se separan se forma un huso, que es un compuesto de filamentos de proteínas, con propiedades similares a los de las proteínas contráctiles del músculo, actina y miosina, que hemos visto, ¿no es cierto?, hace poco, la actina y la miosina. Estos filamentos proteínicos de este uso se disponen como dos conos unidos por la base. Aquí podemos ver dos conos unidos por una base, y se estrechan en los extremos o polos, próximos a los centriolos, y se ensachan en el ecuador de la célula o en la mitad de la célula. Aquí podemos ver la forma de que toman estos filamentos proteínicos, y aquí dice que se ensanchan en la mitad, en el ecuador de la célula. Las fibras en forma de huso se extienden desde el ecuador hasta el polo y adoptan una estructura definida. Aquí vemos cómo se empieza a dar esa transformación. Y dentro podemos ver algunos elementos como los cromosomas. Muy bien, y aquí entramos al punto 15, o ciclo celular. ¿Cuál es el ciclo de la célula? La duplicación de todos los constituyentes de la célula, seguida de su división en dos células hija, suele denominarse ciclo celular. Entonces aquí tenemos la definición de ciclo celular. Mañana les preguntan qué es el ciclo celular. Es la duplicación de todos los constituyentes de la célula, seguida de su división en dos células hija. Esa es la respuesta. Una célula nace, nos dice, cuando su célula parental, su célula que le da vida, se divide, sufre un ciclo de crecimiento y división, y da origen a dos células hija. Los procesos de duplicación y de reducción a la mitad en una población de células son aproximados, no exactos.
Y aquí nos dice el texto, por ejemplo, el volumen de las células de un tejido conectivo que está a punto de sufrir la división varía en 12%, en más o menos de las células de dimensiones medias. El volumen de la célula está limitado en cierto modo, nos dice. Y la célula que no se divide deja de crecer. Entonces la célula tiene esta obligación de dividirse, ¿no? Porque si no, no puede sobrevivir, no puede seguir existiendo. Se ha admitido que el crecimiento estaba limitado por las masas relativas del núcleo y el citoplasma. Y aquí vamos a entrar a unas fases de la mitosis, que son principalmente 4 fases, aunque hay algunas fases intermedias como la interfase. Sin embargo, quiero ponerles unos videos para que los vean más tarde, porque lamentablemente por políticas de privacidad en YouTube no podemos ponerlo. Entonces, ese es un video y les paso el otro video. Esos dos videos pueden abrirlos en su navegador, pueden guardarlos en un documento de Word y verlos más tarde. Muy bien. Entonces entramos al punto número 16 o mitosis. ¿Qué es la mitosis? ¿Qué fases tiene la mitosis? La regularidad del proceso de la división celular, nos dice, garantiza que cada célula hija recibirá exactamente el mismo número y tipo de cromosomas que tenía la célula progenitora. Entonces aquí tenemos una característica de la división celular. Cada célula hija recibe el mismo número y tipo de cromosomas que la célula progenitora. Si por algún trastorno del proceso de división celular una célula recibe un mayor o menor número de cromosomas del que le corresponde, la célula resultante ostenta anormalidades manifiestas, a veces sin posibilidad de supervivencia. En el caso extremo, el caso raro, en el que una célula reciba un mayor o menor número de cromosomas, esta va a tener anormalidades, dificultades para poder realizar su desarrollo normal, lo que muchas veces reduce sus posibilidades de supervivencia, porque siempre hay mutaciones, ¿no? Siempre hay un fenómeno que cambia el número de cromosomas. Aunque cada cromosoma se divide longitudinalmente en dos mitades, de hecho, cada cromosoma original permanece intacto, nos dice, y provoca la síntesis de una réplica exacta de sí mismo. Una réplica, ¿no? Exacta de sí mismo, inmediatamente adyacente a él durante la fase S, o la fase de síntesis, ¿no? La fase S está dentro de la interfase, ¿no? Aquí está la fase de interfase antes de la profase. Por eso, como les comenté, tiene principalmente la mitosis 4 fases, aunque existen algunas fases intermedias. Una de ellas es la interfase. Y aquí podemos señalar la interfase antes de la profase.
Entonces, en esta fase, el cromosoma original no se parte a la mitad. Cabe aclarar esto. Como una manzana. En lugar de eso, actúa como un molde para fabricar una réplica exacta. Al igual que se hace una galleta, que se hacen empanadas, el cromosoma original no se divide, sino que utiliza una réplica exacta. El cromosoma creado nos dice es idéntico, es igual en estructura y función al anterior. Además de que al principio están tan unidos que no se distinguen, están tan juntos que no se pueden distinguir uno del otro. A medida que progresa esta etapa de la mitosis, se contraen los cromosomas y se va haciendo más manifiesta, más evidente esta línea de separación entre ellos. En el momento de la mitosis humana, por consiguiente, cada uno de los 46 cromosomas ha elaborado otro idéntico. Dato interesante. Con lo cual hay 92, nos dice. Sin embargo, al completarse la división celular, 46 cromosomas se dirigen a una célula hija y 46 se mantienen dentro de la célula progenitora. Por eso aquí pongo una nota. Durante el momento en la división celular pueden existir 92 cromosomas antes de la citocinesis, que es la etapa final. Un complicado mecanismo asegura la absoluta equidad en la división de los cromosomas entre las dos células hijas. Y aquí nos da el concepto de mitosis. ¿Qué es para el texto la mitosis? Mitosis es, nos dice, en sentido estricto, la división del núcleo en dos núcleos hijos. Y se aplica también el término citocinesis a la división del citoplasma para formar dos células hija. Aquí tenemos dos conceptos que nos van a ser muy útiles en la biología. El término mitosis, que es la división del núcleo en dos núcleos hijos, y la citocinesis, que es la división del citoplasma para formar dos células hija. La división nuclear y la división citoplasmática, que generalmente son bien sincronizadas y coordinadas, son procesos separados y netamente distintos. Toda división mitótica es un proceso en el que cada fase va a seguir imperceptiblemente de la siguiente. Sin embargo, para fines descriptivos, para poder comprenderlo mucho más fácil, la mitosis se divide en 4 fases. ¿Cuáles son esas fases? Profase, metafase, anafase y telofase. Cada una de estas 4 fases va a tener características únicas y diferentes. Señala el texto. Entre las divisiones mitóticas, se considera que el núcleo está en reposo o en interfase. Entre las divisiones mitóticas, el núcleo se denomina en interfase o en estado de reposo. Interfase es cuando el núcleo está en un estado de reposo, como podemos verlo aquí. El núcleo está en reposo solamente con respecto a la división, pues en ese intervalo su actividad metabólica puede ser muy grande.
De todas maneras, nos dice, es difícil entender, apreciar la actividad del proceso de la mitosis únicamente con la descripción, con dibujos esquemáticos o incluso con preparaciones microscópicas. Es mucho más fácil entender el proceso de la mitosis mediante películas tomadas con técnicas especiales. Lamentablemente no tenemos esas películas, ¿no? Para poder ver cómo se da la mitosis. Entonces entramos en la segunda parte de la mitosis, de la división de la mitosis, que es la profase. Comienza la profase con la condensación de los filamentos de cromatina, lo que da lugar, lo que permite construir a los cromosomas, los cuales aparecen como una masa apelotonada dentro del núcleo. Aquí podemos ver cómo empiezan a constituirse en un uso mitótico los cromosomas y empiezan a prepararse para la división celular, empiezan a prepararse para hacer, entregar la información genética. Al principio nos dice, los cromosomas estirados al máximo dejan ver bien los cromómeros, con distinción de tamaño y forma, pudiendo en condiciones favorables identificarse cada uno de ellos. Cuando los cromosomas se contraen, se juntan, los cromómeros se superponen y ya no es posible diferenciarlos entre sí. Cada mitad del cromosoma doble se llama cromátide. Las dos cromátidas quedan unidas al centrómero, que permanece único hasta la metafase. Aquí nos decía que los cromómeros son visibles, ¿no? Al principio. Aquí tenemos algunos ejemplos de cromómeros, como los telómeros, que se pueden ver mientras se está construyendo este elemento de las cromosomas. No se olviden que las cromosomas empiezan a constituirse al momento de la reproducción. Podríamos decir que empiezan a endurarse, ¿no? Empiezan a contraerse. Y también hemos visto que son las cromátidas, ¿no? Que quedan unidas al medio por el punto que se llama centrómero, que es el centro del cromosoma, el punto de unión. Entonces, al comienzo de esta profase, el centriolo se divide en dos centriolos hijo. Centriolo progenitor, podríamos llamarlo. Se divide en dos centriolos hijo, cada uno de los cuales emigra a extremos opuestos de la célula. Desde cada centriolo se proyectan unos filamentos dispuestos en rayos, llamados áster, que ya hemos visto, ¿no es cierto? Unos ejemplos de áster. Entre estos filamentos y los centriolos se forma el huso. En el tiempo en que se separaron los centriolos y se formó el huso, se contrajeron los cromosomas del núcleo, de modo que quedaron más cortos y más gruesos. Como hemos visto en la anterior imagen, ¿no? Se contraen, se juntan, se enduran los cromosomas en el núcleo, preparándose para la siguiente fase, la tercera fase, que es llamada metafase. Condensados, endurados, los cromosomas no solo resultan más cortos, sino también más teñidos, con aspecto de bastoncitos. Desaparece la membrana nuclear y entonces los cromosomas se disponen
alineados en el plano ecuatorial del uso que se formó a su alrededor. Empiezan a alinearse, ¿no? Esto señala el fin de la profase, el corto periodo en el que los cromosomas están en el plano ecuatorial se constituye como metafase. ¿Qué va a ser metafase? El corto periodo en el que los cromosomas están en la mitad o en el plano ecuatorial. No se olviden que ecuatorial es mitad, ¿no? Por eso el punto del ecuador es el punto que divide a la Tierra en dos mitades. En ese momento nos dice, se divide el centrómero y las dos cromátidas se separan por completo en dos cromosomas hijo. La división de estos centrómeros ocurre simultáneamente, al mismo tiempo, en todos los cromosomas, bajo la dirección de un mecanismo que todavía no se conoce, que todavía no se entiende. Estos centrómeros hijos comienzan a separarse, lo que significa el principio de la siguiente fase. Es la fase de la anafase. Bajo observación microscópica, se comprueba que en las células humanas esta profase dura de 30 a 60 minutos, en tanto que la metafase no es más que de 2 a 6 minutos. Sin embargo, estos tiempos varían mucho según los tejidos y las especies. El texto nos da también un tiempo de la duración de estas etapas. La profase es de 30 a 60 minutos y la metafase es mucho más corta, de 2 a 6 minutos. Y así entramos a la anafase. Aquí los cromosomas se separan y cada grupo de cromosomas hijo se dirige a un polo. Los acontecimientos que ocurren desde que los cromosomas empiezan a separarse hasta que alcanzan los polos constituyen la anafase. Esta dura de 3 a 15 minutos. Y aquí tenemos la definición de anafase. ¿Qué es la fase de la anafase? Los acontecimientos que ocurren desde que el cromosoma comienza a separarse hasta que alcanza los polos. Esa es la fase. Se desconoce el mecanismo por virtud del cual los cromosomas se dirigen a los polos. Una teoría postula que las fibras del huso se contraen en presencia de ATP y empujan los cromosomas hacia los polos. Esa es una teoría que explica ese movimiento. Por adición de ATP, nos dice, puede provocarse la contracción de husos aislados de células próximas a dividirse. Con ayuda de las fibras del huso, todo grupo de cromosomas hijo se reúne en un polo y todos los demás, por otro lado, van al opuesto. Los cromosomas que se desplazan hacia los polos suelen adoptar una forma de V, como podemos ver aquí, con el centrómero en el vértice señalando hacia el polo. La fuerza, sea cual sea, que desplaza el cromosoma hacia el polo se aplica al centrómero. Y nos dice el texto, se ha comprobado por microscopio electrónico, microscopio moderno, que las fibras de la se fijan al centrómero. Los cromosomas que carecen de este centrómero, quizás como consecuencia a la exposición a rayos X,
no se desplazan en absoluto en el curso de la mitosis. Muy bien, y así entramos en ya la fase de la telofase. Una vez que han llegado los cromosomas a los polos, que ya se han movido de esta línea ecuatorial a los polos, comienza la telofase, que tiene una duración igual a la profase. Los cromosomas se alargan y vuelven a la posición de reposo, solo con filamentos de cromatina y también gránulos visibles, además de la formación de membrana alrededor de los núcleos hijos. Esto termina la división nuclear, también llamada cariocinesis, a lo que sigue la división del cuerpo de la célula llamada citocinesis. En las células del reino animal, nos dice, esta división se acompaña de un surco, de una división, que rodea la superficie de la célula en el plano ecuatorial, en la mitad, ¿no? El surco se hace gradualmente más profundo, hasta que el citoplasma se separa en dos mitades, lo que forma dos células hijas, cada una con su núcleo. Y aquí podemos ver la placa celular. En los vegetales se forma una placa celular, nos dice el texto, en la región ecuatorial del huso, la cual se prolonga hasta la pared de la célula. Bueno, aquí faltaría un poco más que hasta que se prolongue en la totalidad de la pared de la célula. La placa celular es secretada ¿por quién? Por el retículo endoplasmático. Cada célula hija forma entonces una membrana celular en el lado de la placa, formándose finalmente las paredes celulares de celulosa sobre cada lado de la placa celular. De esta forma, entonces, termina la etapa de la telofase. No se olviden que son 4 etapas principales en la división celular. En la mitosis está la profase, metafase, anafase y telofase. Bien, ¿alguna pregunta tal vez? Bien, entonces, eh, ahí dentro del mensaje de la llamada están 2 videos muy importantes sobre la mitosis, cortos, explicativos, siempre más fácil, bueno, para mí lo veo más práctico tener un video explicativo. Y también está su actividad que les compartí, que les va a servir como una especie de juego, que también se encuentra en el chat. Lo voy a volver a reenviar, que es una serie de preguntas hasta el punto número 11. Minerva Guadalupe, 4, ¿verdad? Sí, 4 etapas en la mitosis. Ok, algunas fases intermedias, pero vamos a tratar de reducir, hacerlo un poco más simple.
Bien, entonces faltan solo minutos para que acabe mi tiempo. Gracias por su presencia y vamos a continuar avanzando en la próxima clase. Hasta luego. Tienen bastante material para ver, para distraerse ahí con videos y también con la actividad. Ahora sí, hasta luego.